Armada del Ecuador frustró la entrega de cerca de media tonelada de droga al narcotráfico internacional. Los sacos con la sustancia tenían rastreador satelital. Ya les contamos más detalles de este operativo en alta mar. Saludos, amigos. Qué gusto empezar junto a ustedes otra edición más de Impacto Semanal. Bienvenidos. El exministro del Interior, José Serrano, fue detenido este jueves en Miami, Estados Unidos. Veamos. José Serrano fue detenido en Miami tras una infracción de tránsito. Está en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE. Aunque no tiene procesos pendientes ni orden de prisión en Ecuador, en las últimas semanas fue notificado como investigado por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Daniel Salcedo, sentenciado por delitos de corrupción y testigo protegido de la Fiscalía, en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, hizo menciones indirectas a Serrano como presunto autor intelectual de un intento de asesinato. Salcedo lo implicó dentro de una red de corrupción y amenazas. En el momento que recibo una amenaza antes de detonar el disparo, Pepe te manda saludos, no es un chiste, ellos pensaron que me iban a matar, por eso me dijeron quién iba a ser quién me mandaba a matar exactamente. En respuesta, su abogado Carlos Manosalvas aseguró que Serrano no está involucrado en absolutamente nada. Agregó que los señalamientos de Daniel Salcedo son vagos y falsos. Primero, es un absurdo que en base a Pepe le hayan indilgado o le hayan tratado o le estén tratando de señalar responsabilidad. Eso no existe. Pero también lo señalaron en el acuerdo para asesinar a Villavicencio. Eso pudo señalar una persona que no tiene medios de prueba para manifestar eso. Recordemos que hace algunos días la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó Ecuador y firmó un acuerdo que facilita el traslado de personas requeridas por la justicia, tanto estadounidense como ecuatoriana. Para que aquellos criminales que estén en Estados Unidos, que sean requeridos por crímenes aquí, podamos ayudarles a que se puedan traerles ante la justicia aquí. Y también a aquellos individuos que sean criminales aquí en Ecuador para que vayan a Estados Unidos a cumplir sus penas. Serrano fue una figura clave del correísmo, ocupó el Ministerio del Interior entre 2011 y 2016 y presidió la Asamblea Nacional hasta su destitución en 2018. En este 2025 intentó postularse como candidato presidencial por el Movimiento Centro Democrático, pero no logró regresar al país para oficializar su candidatura. El nombre de José Serrano vuelve a la escena pública, ahora bajo el control de las autoridades migratorias estadounidenses. Las Fuerzas Armadas y la policía han incautado más de 300 armas de fuego y ahora se encuentran al servicio de la seguridad pública. En manos del bloque de seguridad, es decir, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, están más de 300 armas decomisadas en operativos y captura de delincuentes. Actualmente son usadas sobre todo por policías de los grupos tácticos y marinos. Ametralladoras subautomáticas, carabinas y pistolas. El narcotráfico, usted sabe que tiene recursos para comprar esas armas sofisticadas y que en manos de policías y militares pueden ser bien empleadas para combatir el crimen organizado. En octubre de 2024, el presidente Daniel Noboa entregó en la base naval San Eduardo, en Guayaquil, el primer lote de armas: 122 fusiles y 48 pistolas. Byron San Miguel, capitán de la Armada en servicio pasivo, con un posgrado en Seguridad Nacional, explica que pasan por un proceso que dura alrededor de 3 meses antes de ser entregadas a la fuerza pública. Un peritaje judicial, técnico y criminalístico para ver que esas armas no estén comprometidas en muertes es una ayuda muy buena, y asimismo tiene que seguir haciéndose para utilizar aviones, vehículos, blindados inclusive que tienen para uso de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En julio de 2023, la Corte Nacional de Justicia aprobó una resolución para que las armas incautadas sean consideradas objetos de interés social. Recuerda Iván Saquicela, quien entonces presidía el Pleno. Hicimos un diálogo con el comandante general de la policía, con las Fuerzas Armadas, y juntos pudimos concluir esta resolución que fue expedida por el Pleno de la Corte
Nacional de Justicia. En abril de 2024, una de las preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa en la consulta popular viabilizó esta estrategia. Acto seguido, el mandatario envió a la Asamblea un proyecto que incluía reformas al Código Orgánico Integral Penal. En julio de 2024, esos cambios entraron en vigencia y en octubre, el Consejo de la Judicatura amplió la competencia de los jueces de garantías penales para que actúen sobre este tema. Yo creo que esto es favorable para el país porque de una parte se incautan, se comisan las armas que están usando las bandas criminales, pero de otra parte, esas armas, lejos de estar en desuso o de ser destruidas o no darles ninguna utilidad, es correcto que sean utilizadas por las instituciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Según cifras del Ministerio del Interior, solo entre enero y junio de 2025 se decomisaron más de 5.400 armas de fuego. Detuvieron a microtraficantes que operaban en el cantón Marcabeli, provincia de El Oro. El operativo se ejecutó en 4 viviendas en distintos sectores del cantón Marcabeli, luego de que la Unidad de Investigación Antinarcóticos determinara que varias personas pertenecían a un grupo delincuencial organizado que se dedicaba al expendio de droga. Estos ciudadanos se encontraban comercializando especialmente en el centro de la ciudad mediante una modalidad de entrega de sustancias dosificadas con estas motocicletas que se encuentran en el costado derecho mío. Debo de indicar que estos sujetos tienen antecedentes penales por este mismo delito y otros delitos conexos. Los aprehendidos, entre los que están 3 mujeres, 5 hombres, entre ellos un privado de libertad, son parte de una estructura dedicada al expendio y comercialización de marihuana y cocaína para el microtráfico. Ellos aprovechaban que muchas de estas personas salían ya de entidades especialmente educativas y también de los lugares de trabajo para proceder a expenderles estas sustancias sujetas a fiscalización. Motocicletas que eran utilizadas para la distribución de la droga también fueron decomisadas, así como los paquetes de la sustancia, además de 11 teléfonos celulares. Uno de los involucrados en este caso estaba presentándose a firmar todas las semanas. El ciudadano cabecilla de esta organización lo conocen con el alias de Fantasma. Este ciudadano tiene ya un historial largo de detenciones, tiene aproximadamente 8 detenciones por delitos de robo, tentativa de asesinato, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y otros delitos. Y lo más sorprendente es que este sujeto también se encontraba firmando sobre un proceso que tiene anterior, medidas cautelares. Ahora se espera que el fiscal del caso los acuse y el juez pueda darles prisión preventiva, ya que la mayoría tienen antecedentes penales. La Armada del Ecuador frustró la entrega de cerca de media tonelada de droga al narcotráfico internacional. Y agentes caninos detectaron más de 240 kilos de un narcótico en un camión. Veamos los detalles. Es el momento en que los presuntos delincuentes huyen en una lancha con 3 motores fuera de borda para evitar ser aprendidos por personal de la Armada, arrojando al mar los 20 sacos con bloques de droga que pretendían recuperar. Con los medios aeronavales, helicópteros y aviones tripulados y no tripulados de la Armada, hace interceptación y maniobras de disuasión. El mismo que al verse interceptado nuevamente bota al mar 20 bultos de aproximadamente 40 libras de peso cada uno. La droga había sido abandonada un día antes, cuando los sospechosos notaron la presencia de aviones no tripulados de la Armada, pero el domingo 3 de agosto regresaron por el cargamento que tenía una boya de rastreo. Estos dispositivos, que normalmente son de ayuda para la industria pesquera, también son utilizados de mal manera por estos grupos delincuenciales, en donde ellos, al dejar estos bultos georreferenciados en el agua, hacen que las otras embarcaciones los encuentren fácilmente, los puedan recoger y sigan su tránsito al destino final. La corbeta misilera Loja llegó al sitio para el procedimiento de interceptación, que incluyó elementos aeronavales. Entre el sábado y el domingo, 2 lanchas rápidas con 2 ocupantes en cada una intentaron llevarse el cargamento, pero no lo lograron. Huyeron sin la droga. Fue durante un operativo en Imbabura que uno de los canes detectó que el conductor de un camión llevaba algo más que su carga usual. Es así que al notar la actitud inusual del conductor,
se procede a realizar la inspección con el can detector de droga de nombre ASAM, el cual dio una alerta e indicación positiva en la plataforma del mismo. Según las primeras investigaciones, el cargamento iba a ser llevado a Guayaquil. Sin embargo, se presume que su destino sería el mercado internacional, donde ésta triplicaría su valor. Este cuenta con una modalidad de ocultamiento, una caleta de tipo doble fondo. Es así que se realizó una inspección exhaustiva y se pudo determinar que se trata de una sustancia catalogada sujeta a fiscalización, presumiblemente cocaína, donde se encontraron 241 kilos en peso bruto, con una envoltura de color café y con un logotipo de barco pirata con iniciales TG. Es el segundo cargamento que un can de la unidad antidrogas evita que llegue a su destino. El cadáver de un turista fue recuperado en el nevado Cayambe. Estas son las imágenes. Amaneciendo el nevado Cayambe, el grupo de rescate de alta montaña del Cuerpo de Bomberos de Cayambe, conjuntamente con... A 4.750 metros de altura, desde las 2 de la mañana, bomberos, policías y grupos de alta montaña ejecutaron las labores de recuperación del cuerpo. Los del endemismo de Cayambe se encuentran haciendo la extracción de el cuerpo de un montañista. El clima dificultó el trabajo de los equipos de rescate hasta que finalmente pudieron extraer el cadáver. Recibimos una llamada acá en nuestra central de emergencias del Cuerpo de Bomberos de Cayambe, donde nos informaban que había un accidente en el sector del volcán Cayambe a la altura de la laguna hacia Tierras Amarillas. Se trataba de una persona que tuvo un deslizamiento sobre la pendiente y una posterior caída en un acantilado. Según las primeras indagaciones, la persona de aproximadamente 30 años habría caído a una quebrada del nevado Cayambe. Como era una situación de alto riesgo para nuestro personal y el lugar donde se encontraba ubicada esta persona, se procedió con la autorización de la Policía Nacional a hacer la extracción del cuerpo hacia el sector del refugio primeramente y después avanzar hasta el centro poblado de Cayambe para que la policía encargada, la especializada de INACET, se encuentre o realice el procedimiento de levantamiento del cadáver con todos los indicios encontrados. El fallecido fue llevado a la unidad de bomberos del cantón, luego será trasladado a la unidad de criminalística, donde se determinará la causa de muerte. Es una persona extranjera de Centroamérica, prácticamente del país de Nicaragua. Eso es lo que pudimos evidenciar en los documentos que él llevaba en su momento. La policía y bomberos recomiendan a los montañistas y deportistas usar el equipo adecuado y tener mucho cuidado durante las expediciones. Un simple error podría costarle la vida. El alcalde del cantón Pujilí es uno de los 17 detenidos por presunto peculado en el caso denominado ornato municipal. Aquí los detalles. En silencio y entre luces intermitentes, el amanecer en el parque de Pujilí fue inusual y lleno de policías y agentes fiscales. El alcalde fue detenido como parte de un proceso penal llamado Caso Ornato Municipal. Es el rostro más visible del operativo ejecutado simultáneamente en Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha. Yo como vicealcaldesa me sorprendí, yo no sabía esto. Además de José Alcides A., alcalde de Pujilí, fueron aprehendidos otras 16 personas, en total 17. 13 funcionarios municipales, una funcionaria pública adicional y 3 personas naturales, todos vinculados a un caso de esquema de desvío de fondos públicos disfrazado de obras de ornato. Recién llego a mis actividades y sorprende que están policías, todo eso. Entre los contratos bajo sospecha están la colocación de palmeras por $141,000, esculturas de patos por $13,000 y nichos funerarios que, según testigos, ya estaban construidos con personal municipal, pero el municipio, pese a que ya estaban construidos esos nichos, los adjudicó a un contratista privado para hacer algo que ya estaba hecho. La Fiscalía sospecha de un entramado de adjudicaciones a dedo, obras recicladas como si fueran nuevas y contratos disfrazados de donaciones. Se habría manipulado el sistema de Sercov de compras públicas para beneficiar a contratistas cercanos al alcalde. La primera alerta fue en septiembre de 2024 mediante una denuncia ciudadana que apuntaba directamente al alcalde y a su asesor. Un mes después, la Fiscalía abrió una investigación por presunto peculado. El caso es llamado oficialmente como ornato municipal y no es el primero.
Desde octubre de 2024, la Contraloría también investiga irregularidades denunciadas por el propio vicealcalde de aquel entonces y 2 concejales. Las obras cuestionadas van desde cementerios hasta estadios, pasando por casas comunales donde se pagaron materiales que nunca llegaron a las bodegas. Los valores de los contratos oscilan entre 13.000 y 141.000 dólares. José Alcides A. fue elegido en 2023 como alcalde de Pujilí con más del 63% de votos, convirtiéndose en ese momento en el segundo alcalde más votado del país. Llegó con respaldo de la Revolución Ciudadana con alianza de la Izquierda Democrática y el Partido Socialista. Ahora la lupa de la justicia revisa cada obra, cada contrato, cada firma, buscando lo que durante años se firmó en silencio. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar, el presidente Daniel Noboa convocó una marcha pacífica hacia la Corte Constitucional. Y se da a conocer las 7 preguntas que formarían parte de la próxima consulta popular. Esto y más aquí en Impacto Semanal. En un encuentro con agroproductores en el Cantón Daule, el presidente Daniel Noboa convocó a una marcha pacífica hacia la Corte Constitucional. Veamos. Que el próximo martes 12 de agosto será él quien encabece una marcha de rechazo a la suspensión de 17 artículos de las leyes de inteligencia, integridad y seguridad nacional por la Corte Constitucional, dijo el presidente Daniel Noboa. De manera pacífica vamos a protestar este día martes, porque no podemos permitir que 9 personas entronadas que ni siquiera quieren aparecer en foto vienen y nos tiran abajo las leyes que les pueden dar seguridad a cada uno de ustedes, las leyes que les pueden dar paz a sus familias y que los pueden dejar trabajar en paz. Ese día 12, el martes, yo marcharé con la gente y marcharemos hacia la Corte Constitucional para hacer sentir el verdadero poder del pueblo. El mandatario aseguró que el país vive momentos importantes de cambio. Y en ese marco se refirió también a la consulta popular. Estamos viviendo un momento en el cual podemos de una vez por todas cambiar este país en la próxima consulta popular. Eso tenemos nosotros que trabajar día a día y vamos a respetar siempre el artículo 1 de la Constitución de que el poder máximo lo tiene el pueblo y el poder lo tienen las personas, los ciudadanos. Estas declaraciones las dio cerca del mediodía del miércoles, cuando participaba de un evento en la parroquia Laurel del Cantón Daule, provincia del Guayas, denominado Más Productividad, Más Agro, Más Progreso. Allí firmó un decreto ejecutivo para la creación del Comité Interinstitucional por el Empleo Agrojoven, que tiene como misión crear políticas públicas que promuevan el empleo adecuado. Porque cuando un joven rural tiene oportunidades, el Ecuador tiene futuro. Y entregó equipos al sector agropecuario, al que calificó como un actor clave para el desarrollo económico y social del país. 206 bombas de mochila, motor a 19 asociaciones del Empalme, Balsar, Colimes, Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo. 3 bombas nebulizadoras a productores de Milagro, 3 paquetes tecnológicos pecuarios que impulsan la sanidad ambiental en territorio, más 2 unidades móviles agroproductivas que mejoran el transporte rural. Estuvo presente también el ministro de Agricultura y Ganadería, Danilo Palacios, quien le pidió a la población rural respaldar las acciones del gobierno y las decisiones del jefe de Estado. Porque si hoy no cambiamos nuestro país, no lo cambiamos nunca. Y hoy tenemos que sumarnos para lograrlo. Presidente, cuenta con el apoyo. Cada uno de los 18 millones de habitantes de este país, apoyemos a nuestro presidente de la República porque esa es la decisión para poder tener un país libre. Y muchísima atención, según especialistas jurídicos, las 7 preguntas de la consulta popular pasarían a la Corte Constitucional para su análisis. El proceso puede tardar 2 meses. Las 7 preguntas enviadas por el presidente de la República, Daniel Noboa, para una tentativa consulta popular en el mes de diciembre, tendrán que pasar por la Corte Constitucional. Ismael Quintana, abogado constitucionalista, nos explica que 2 de ellas ya tienen un trámite previo. El caso de bases militares
solamente ya está pendiente de dictamen de constitucionalidad. Ese ya está en manos de la Corte. Y el caso de partidos políticos, entiendo que esa tiene informe recién para segundo debate. Entonces, sin que haya concluido, al menos en el caso de base de partidos políticos, el trámite parlamentario, la Corte no puede pronunciarse. Las primeras además implican modificaciones constitucionales, es decir, que serán parte de un referéndum. Primero que debería ocurrir, es decir, una vez que el presidente envíe estas preguntas a la Corte Constitucional, la Corte va a tener que dictaminar la vía que hay que seguir. Sí le va a tener que decir al presidente si esas propuestas, elaboradas como están, son tramitables vía enmienda, vía reforma, o si en el peor de los escenarios se requiere una asamblea constituyente. Y la séptima, que tiene que ver con los casinos y juegos de azar, es una pregunta de carácter plebiscitario, lo que quiere decir que no tiene la necesidad de aprobación de un texto normativo concreto. De decirle sí al presidente de la República, la Asamblea Nacional tendría que instrumentar un proyecto de ley, aprobarlo, donde se regule cómo se va a desarrollar este tema de los juegos de azar, de los casinos, la destinación de ese régimen tributario que el presidente propone para combatir la desnutrición crónica infantil. Según Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional, una vez que lleguen las preguntas a la Corte Constitucional, estas tendrán que pasar por un análisis exhaustivo que durará aproximadamente 2 meses. La Corte Constitucional tiene que ver que esas preguntas no tengan ese sesgo de ya inclinar al ciudadano a dar una respuesta positiva. Tienen que ver que esté totalmente independiente y luego tiene que ver cuáles son las razones que se alegan para tales y cuales preguntas. Es por esto que ambos coinciden que sí es factible que estas preguntas concernientes a temas de seguridad, empleo, economía y política pueden darse a finales de este 2025. Y el presidente Daniel Noboa participó en un homenaje a cuidadores de adultos mayores y personas con discapacidad en el Cantón Durán. Llegó a la cooperativa Héctor Cobo del sector El Arbolito en Durán para rendirle homenaje a las personas que integran el programa Quien Cuida Importa, a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y es que el suyo, resaltó en su discurso el presidente Daniel Noboa, es un gobierno popular, implacable con quienes tiene que serlo, pero sensible con las necesidades de los demás. Este gobierno se ha caracterizado por ser fuerte, pero también por tener corazón, por ir a los barrios, por ver las necesidades reales y por apoyar en todo lo que se pueda a las personas. Por eso seguimos hasta el día de hoy siendo un gobierno popular, un gobierno que la gente tiene esperanza y que la gente sabe que le ha tocado hacer cosas que ningún otro gobierno se atrevió a hacer antes y que nosotros estamos poniéndole ya un alto a toda desigualdad, a toda injusticia y a toda falta de control. Sentenció el mandatario. Previamente entregó certificados a los homenajeados, los cuidadores de personas con discapacidad y de la tercera edad que habitan en este cantón de Guayas. 879 en total quienes reciben capacitación y ayuda económica de parte del gobierno central. Ustedes también construyen el país día a día con cariño y con paciencia. Contra toda adversidad, contra todo golpe, ustedes siguen acompañando a las personas que más necesitan ese acompañamiento. Eso es digno de admiración y tendrán mi respeto eterno siempre. A ellos el ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, les dio otra buena noticia. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, bajo su encargo, señor presidente, ha aumentado para Durán el presupuesto exclusivo para personas cuidadoras de personas con discapacidad. Durante el año 2025 se ejecutará cerca de 1.5 millones de dólares exclusivamente para mejorar la calidad de vida de cada uno de estos hogares. Como parte de la estrategia de reconstrucción del tejido social que contempla el plan de recuperación de la seguridad, Mariuxi, cuidadora de Madison, su hija de 5 años, quien tiene una discapacidad visual, se mostró agradecida. Me ayudan mucho para sus gastos, pañales, medicina. En todo el país hay cerca de 74.500 cuidadores adscritos al programa y más de 81.300 personas que reciben los servicios y ayudas del MIES. El gobierno decretó otro estado de excepción para que el bloque de seguridad siga actuando con contundencia contra los narcoterroristas. Les contamos más.
Ante la suspensión de 17 artículos de las leyes de inteligencia, integridad y seguridad nacional, ¿qué es el marco jurídico bajo el cual el bloque de seguridad ha podido dar duros golpes a grandes estructuras y economías criminales en las últimas semanas? El gobierno, explicó el ministro del Interior, John Reinberg, tomó la decisión de decretar un nuevo estado de excepción que les permita a policías y militares seguir actuando con la misma contundencia. Cada vez que lo estamos logrando, cada vez que estamos avanzando, buscan quitarnos las armas necesarias con las cuales nosotros nos estamos enfrentando, en este caso las leyes. Como lo habíamos dicho, como gobierno nacional no nos íbamos a quedar atrás, así que se tomó la decisión del estado de excepción para seguir en este conflicto muy necesario por parte de nosotros para seguir golpeando las estructuras criminales. Reinberg insistió en la importancia de poder contar con estas 3 leyes, cuya aplicación sirvió, por ejemplo, para la aprehensión de objetivos de alto y mediano valor, la mayoría cabecillas y operadores claves de grupos armados organizados como los Choneros, Lobos y Chone Killers. 3 estructuras fuertes que fueron debilitadas en menos de un mes y medio y dado después de esas operaciones nos lanzan atrás las leyes con las cuales estamos trabajando, pues no van a lograr debilitarnos. Vamos a seguir en esta lucha incansable porque, como lo repito, es lo que el Ecuador pide, es lo que el Ecuador requiere y nosotros lo que estamos haciendo es cumplir la voluntad del pueblo ecuatoriano. Es por eso que las principales autoridades de gobierno, con el presidente Daniel Noboa a la cabeza, marcharán el próximo martes 12 de agosto hasta los exteriores de la Corte Constitucional para expresar su rechazo a la decisión de suspender los artículos que fue tomada por los jueces que la integran. Alzaremos nuestro grito de protesta este próximo martes 12 de agosto porque no permitiremos que quienes se oponen al trabajo, a la seguridad, a la paz, nos tiren abajo leyes aprobadas para derrotar al terrorismo, a la corrupción y a la pobreza. Leyes aprobadas por la Asamblea, por representantes del pueblo, por personas electas, por ciudadanos, cosa que ellos nunca fueron. Este jueves el mandatario, quien cumplió agenda en Guayaquil, insistió en que este es el momento de actuar, de gestar grandes cambios. Nuestra responsabilidad es enorme. No vamos a retroceder ni a negociar porque la vida no se negocia, se defiende. Y los ecuatorianos nos eligieron para defender nuestro desarrollo, nuestro futuro y nuestras familias. Siempre lo haremos de una manera democrática y siempre seguiremos luchando contra aquellos que perdieron el poder y que hoy están buscando cómo se meten por las rendijas para parar que el Ecuador cambie. Tanto la hora como el lugar en que iniciará la marcha pacífica convocada por el jefe de Estado se comunicarán en las próximas horas. El presidente Daniel Noboa dio a conocer las 7 preguntas que formarían parte de la próxima consulta popular. Veamos. Muy temprano, en la mañana de este martes, el presidente de la República, Daniel Noboa, presentó las 7 preguntas que, según el Ejecutivo, irán a las urnas. La número 1 dice: ¿está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en territorio nacional y ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? La número 2 dice: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución? La número 3 señala: ¿está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado? La pregunta 4 menciona: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección enmendando la Constitución? La quinta pregunta señala: ¿está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos? La sexta pregunta señala: ¿está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político? Finalmente, la consulta se completa con la séptima pregunta: ¿está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de las salas de juegos y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con 5 estrellas,
quienes entregarán al Estado un tributo de 25% de sus ventas por esta actividad para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley. Cuenca suma voces a favor de la consulta popular planteada por el jefe de Estado. En la provincia de La Suay, diferentes voces ya se empiezan a pronunciar sobre el planteamiento del presidente de la República de convocar a una consulta popular con el objetivo de que la ciudadanía se pronuncie en temas de interés público. Una de aquellas fue la del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien públicamente se manifestó a favor de una pregunta que para él es evidente. Vi, por ejemplo, que una de las preguntas era eliminar el Consejo de Participación. Esa cosa tiene que irse y obviamente yo estoy a favor, por ejemplo, de eso. Eso es un tema que habrá que analizar, que está en los anexos. Como todo ciudadano responsable, yo creo que habrá que leer esos particulares para ir haciendo aportes como corresponden. Pero hay algunas preguntas que son elementales. El tema del Consejo de Participación, por ejemplo. Por otro lado, el alcalde del Cantón Paute y expresidente regional de la Asociación de Municipalidades también considera que la consulta es una oportunidad para mejorar algunos aspectos como seguridad, representación política y empleo ocasional. La reducción de asambleístas creo que es algo que la gente lo dice en redes sociales todo este tiempo. La intención del gobierno de que en este caso estaba una de las bases que pudiera darse en el país sea para netamente el control del narcotráfico. En el ámbito turístico, tener que puedan personas trabajar durante un horario específico donde tiene usted la mayor cantidad de turismo en la provincia. Breve pausa y al volver, la erosión regresiva del río Coca se ha reactivado, Carlos. Y en lo internacional, amigos, en Chile hallaron ya a los 5 mineros fallecidos. Esto y más en Impacto Semanal. Y otro caso que realmente ha destacado esta última semana, pues Argentina presentó una denuncia penal por fraude en examen único de residencias médicas. El caso involucra a doctores ecuatorianos que habrían utilizado tecnologías para copiar en esta prueba. Más de 10.000 aspirantes rindieron el examen único de residencia médica en Argentina. La prueba se realizó en 28 sedes bajo estrictas condiciones de supervisión, pero un video encendió las alarmas. Un aspirante filmó el examen con anteojos inteligentes y salió al baño para enviar las preguntas. Las respuestas llegaron minutos después vía Telegram. La trampa no fue aislada. El análisis técnico reveló un patrón de desempeño anómalo con resultados inusuales que obligaron a revisar el proceso completo. Por ejemplo, la Universidad Técnica de Manabí tiene 9 médicos entre los primeros 27 del ranking. El Ministerio de Salud argentino presentó una denuncia penal por defraudación a la administración pública. No vamos a permitir que se acceda a cargos médicos de manera fraudulenta, poniendo en riesgo la vida de todos. Acabamos de presentar la denuncia penal contra todos aquellos que hicieron trampa o fueron cómplices de la estafa en el examen de residencias médicas. El que las hace, las paga. La investigación ya está en marcha. Se rastrean chats, llamadas, movimientos de dinero y redes sociales. Las autoridades buscan determinar si hubo una estructura organizada detrás del fraude. La embajadora de Ecuador en Argentina y exfiscal general Diana Salazar pidió información oficial a las autoridades argentinas. El caso abre un debate amplio. ¿Qué impacto tiene una residencia ganada con trampa en la salud? ¿Y qué garantías deben ofrecer los procesos de formación médica para los pacientes? No van a tener las herramientas adecuadas como para tener diagnósticos certeros, tratamientos certeros, ponen en riesgo la vida de sus pacientes. La medicina exige ética, preparación y transparencia, pero cuando la trampa entra en la puerta del examen, lo que está en juego no es un puesto y tampoco un título, sino la vida de miles de pacientes. La erosión regresiva del río Coca se ha reactivado. El fenómeno natural vuelve a poner en riesgo la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair.
Estas son las imágenes. La erosión regresiva del río Coca ha cobrado nueva fuerza. Según reportes oficiales, solo en el último mes avanzó entre 500 y 900 metros aguas arriba y actualmente se encuentra a aproximadamente 3.8 y 4.2 kilómetros de las obras de captación de Coca Codo Sinclair. Se acelera este proceso de erosión porque no hay materia vegetal, árboles que sostengan el suelo y por ende con las lluvias todo esto se lava. La hidroeléctrica genera una cuarta parte de la electricidad del país. Su paralización sería un golpe crítico para un sistema energético nacional. Aunque SELEC monitorea el fenómeno, los altos caudales impiden mediciones exactas del frente erosivo. Si perdemos Coca Codo Sinclair, simplemente volvemos a la época de las cavernas en el país y se nos perdería el 25% de la generación. Durante junio, el río Coca alcanzó un caudal promedio de 670 metros cúbicos por segundo. Se trata del valor más alto en décadas, comparable solo al de 1989. Los expertos explican que este fenómeno natural representa una amenaza inminente. Es bastante preocupante y no solo pensando a corto plazo en este año, ¿no? Sino a largo plazo. Mientras tanto, el mal temporal no da tregua, los caudales del río siguen altos y la erosión lateral también continúa hacia el margen izquierdo del río, especialmente en el sector San Carlos, provincia de Napo. Ya se ha acercado este tema de la erosión regresiva unos 700 metros. La erosión del río Coca ya afectó a los oleoductos del país. En julio se paralizaron por casi un mes las exportaciones petroleras tras el riesgo de rotura. También destruyó 500 metros de la vía E45 y mantiene en inminente colapso el puente sobre el río Loco. Trágico final en Chile. Hallan a los 5 mineros fallecidos y dan por terminadas las tareas de rescate. Esto y mucho más en el siguiente resumen internacional. La operación para rescatar a los 5 mineros atrapados en un derrumbe al interior del gigantesco yacimiento El Teniente de la estatal chilena Codelco finalizó el domingo con el hallazgo del último cuerpo, informó la Fiscalía. El accidente ocurrido el jueves, uno de los más grandes en las últimas 3 décadas en esta mina, dejó el mismo día un muerto y 9 heridos. Movilizó a más de 100 brigadistas en las labores de búsqueda y paralizó al yacimiento de cobre subterráneo más grande del planeta, con 4.500 kilómetros de galerías interiores, propiedad de Codelco, la mayor productora mundial de cobre. Durante la madrugada del domingo fueron hallados los cuerpos de otros 3 mineros, que se sumaron al trabajador de la minería encontrado muerto la tarde del sábado. Todos fueron hallados en el mismo lugar donde el jueves ocurrió el derrumbe ocasionado por un evento sísmico cuyo origen natural o generado por las perforaciones aún se investiga. La noche de este miércoles, el valle de Ourica, ubicado en la región Marrakech de Marruecos, fue escenario de unas devastadoras inundaciones que dejaron a su paso un panorama de destrucción. Las imágenes capturadas en videos revelan la magnitud del desastre, mostrando un paisaje cubierto de lodo y escombros, con estructuras parcialmente sumergidas. Seti Fatma, una localidad conocida por su afluencia turística, fue particularmente golpeada. Las autoridades marroquíes emitieron alertas urgentes, recomendando a la población tomar precauciones y evitar áreas de riesgo. La sequía previa exacerbó los efectos de las lluvias, transformando el río Ourica en un torrente destructivo. Este 8 de agosto se cumplió el ultimátum que Donald Trump impuso a Rusia para aplicar aranceles del 100% si no se llegaba a un acuerdo de cese al fuego en la guerra con Ucrania. Hasta entonces se desarrollaron una serie de acontecimientos entre las dos potencias en el marco de una retórica nuclear que elevó el riesgo de producirse errores peligrosos para el planeta. ¿Cómo se llegó a esta situación? Luego de que Donald Trump acortara el plazo a 10 días para aplicar las medidas arancelarias, el expresidente ruso y ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad, Medvedev, reaccionó con advertencias atómicas mencionando el sistema Dead Hand, que consiste en una represalia automática nuclear si se detecta un ataque masivo y no hay comunicación desde el Kremlin. También se anunciaron nuevos despliegues militares en Bielorrusia. Ante esto, Trump ordena reposicionar 2 submarinos nucleares cerca de Rusia.
En respuesta, Moscú minimiza la acción, pero recalcaba que su arsenal submarino ya rodea el mundo. También se realizan simulacros conjuntos entre Rusia y China en el Mar de Japón. Sin embargo, los contactos diplomáticos de Estados Unidos con Rusia y Ucrania se aceleraron al acercarse el plazo del ultimátum. Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, se reunió en Moscú con el líder ruso por 3 horas. Luego de este encuentro se anunció una cumbre entre los mandatarios de las dos potencias para la próxima semana, posiblemente en Emiratos Árabes Unidos. Al parecer, Putin ha ganado un poco más de tiempo frente al ultimátum de Trump. Todavía no se vislumbra un alto el fuego en la guerra con Ucrania. Veamos qué pasa en los siguientes días. Atención amigos, el ministro de Salud anuncia reformas urgentes, mientras que en el IES se advierte que ningún funcionario implicado en irregularidades seguirá en funciones. Se vienen cambios duros, anunció el ministro de Salud Jimmy Martín en entrevista con el noticiero. Vamos a poner de ejemplo un cambio que esperamos que sea un hito, que marque una diferencia en cómo estamos manejando las cosas. El anuncio llega tras múltiples denuncias. En cambio, desde el IES, la alerta también está encendida. Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo, dijo que no hay lugar para funcionarios corruptos en la institución. Aquí no puede haber nadie, insisto, en la seguridad social no puede existir nadie que tenga alertas de corrupción, no puede haber nadie que no haga su trabajo y no puede haber nadie que trate mal al afiliado. No puede existir. Esas personas se tienen que ir ya. Entre 2023 y 2024, la Contraloría General del Estado ha identificado al menos 48 procesos contractuales con indicios de corrupción en el sistema de salud. Esta administración, esta dirección encabezada por el presidente Daniel Noboa, no va a tener contemplación alguna ante estos actos de corrupción. Y los vamos a ir limpiando poco a poco del sistema de salud. Ya hemos tomado decisiones firmes, ya hemos separado a diferentes gerentes, hemos hecho cambios en direcciones distritales y van a venir ocurriendo más cambios en el sistema. Más allá de la lucha contra la corrupción, el ministro de Salud anunció avances en varios frentes: pagos pendientes a proveedores como alimentación y seguridad, la reactivación total del Hospital Eugenio Espejo y el nuevo acuerdo con Solca para saldar deudas históricas de gobiernos anteriores y garantizar el tratamiento oncológico. También se refirió al fortalecimiento de la seguridad del personal de salud y pidió a la ciudadanía completar sus esquemas de vacunación como parte esencial de la campaña de prevención. Y una excelente noticia, amigos televidentes, pues en Guayaquil se realizó la primera cirugía de reparación endovascular de aneurismas torácico abdominal. Veamos. Un paciente fue intervenido por primera vez en el país a una cirugía de reparación de aneurisma de aorta mínimamente invasiva con endoprótesis. Una nueva tecnología que se implementa en el Hospital de Especialidades Alfredo Poulson de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Este tipo de enfermedades históricamente han sido operadas por la vía abierta. Significa abrir de par en par al paciente para resolver un problema en la aorta, en la arteria principal del cuerpo. Hoy en día existe la tecnología para poder hacer lo mismo, pero mínimamente invasivo. Quiere decir solamente incidiendo a través de la región inguinal y entrando a las arterias y por dentro de las arterias resolver el problema. Con esta tecnología se evita realizar de forma abierta el procedimiento como se lo hacía antes. Esto implicaba un riesgo para el paciente. Justamente es la idea del desarrollo de esta tecnología, ya que el éxito de la otra cirugía abierta, en cambio, era mucho menor, era menos del 1%, casi el 99% de los pacientes que se operaban de un aneurisma tóraco abdominal fallecían o terminaban con algún tipo de problema o secuela después de la cirugía. Este tipo de procedimientos se realiza en aquellos pacientes que no se pueden someter a intervenciones abiertas por problemas cardíacos, por ejemplo. Un avance médico en el país que sin duda salvará más de una vida. La Corte Constitucional admitió a trámite la acción extraordinaria de protección
presentada por el alcalde de Quito. Veamos. La Corte Constitucional admitió a trámite la acción extraordinaria de protección presentada por el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, para frenar el proceso de revocatoria de su mandato. Esta fue presentada bajo el argumento que no fue notificado en ninguna parte del proceso. Si yo soy parte procesal, debió haberse notificado el inicio de este proceso para poder ejercer acción de defensa. No se lo hizo. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, nos explica que lo que realizará la Corte no tiene ningún plazo definido. Sin embargo, que la recolección de firmas sigue en firme. Porque no hay ninguna disposición que le suspenda a la recolección de firmas ni suspenda el proceso de revocatoria. Tiene que primero nombrar a un juez que tramite esto, a uno de los 9 jueces, el cual tendrá que presentar naturalmente su resolución, su borrador para conocimiento de la Corte, pero el tiempo no hay. Según Néstor Marroquín, que lidera la iniciativa Chao Pavel, hasta el momento son 230.000 firmas que se han recolectado, es decir, 44.000 más que las exigidas, pero van a seguir con esta acción hasta octubre, que es la fecha límite. Además, este 6 de agosto, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha calificó la denuncia contravencional y ordenó la citación del alcalde de Quito. La denuncia fue presentada por el proponente el 25 de mayo por presuntos términos injuriosos en su contra. Con estos escenarios abiertos, el proceso de revocatoria de su mandato continúa avanzando, mientras se resuelven las acciones judiciales en paralelo. Y tras los incendios forestales del año pasado que nunca olvidaremos, pues la policía y los ciudadanos se preparan para evitar que se vuelva a repetir estas tragedias. El 2024 en Quito fue un año crítico para la naturaleza. Más de 2.000 hectáreas de flora fueron consumidas por los incendios forestales. Imágenes de humo cubrieron el cielo. Árboles ardiendo y voluntarios con ramas o baldes de agua tratando de apagar el fuego marcaron el paisaje de la capital. El otro año en la comuna de La Toya viven mis familiares. Nos pidieron el auxilio porque estaba el incendio cerca de la casa de mis familiares. Y es algo muy triste porque vemos que los animalitos también fallecen el rato que está el incendio forestal. Ante lo ocurrido, este año se activaron campañas para prevenir nuevos incendios. La policía también se sumó al programa Cero Incendios, con acciones preventivas en distintos sectores. De igual manera, nosotros continuamos trabajando con nuestras campañas de prevención, más aún en estos momentos donde ya tuvimos antecedentes en este sector del Mirador del Tingo. De igual manera, el trabajo mancomunado tanto con la comunidad y de igual manera con el cuerpo de bomberos de aquí de la parroquia de Alangasí ha sido muy bueno para de esta manera prevenir futuros flagelos. Y la prevención no solo va dirigida a los adultos, también los más pequeños aprenden a cuidar la naturaleza. Por eso, la policía realiza capacitaciones de prevención en los cursos vacacionales. Recuerden, si ven un incendio o quema ilegal, llama al 911. Da la ubicación exacta del incendio. Toma evidencias, eso sí, solo si es seguro. Inmediatamente recibirás la colaboración de todas las instituciones que se van a activar, como Policía Nacional y Bomberos Quito. Recuerda, personas pequeñas, en lugares pequeños y con acciones pequeñas, hacemos grandes cambios en el mundo. Prevenir los incendios forestales es responsabilidad de todos. Evitar fogatas, no quemar basura en zonas secas y alertar a tiempo si hay fuego puede marcar la diferencia. Así ha sido este completo resumen informativo, amigos televidentes. Siempre se los vamos a repetir. Gracias por su sintonía. Les invitamos todos los sábados a las 20 horas y los domingos a las 6 horas con este programa Impacto Semanal. Gracias, amigos. Buena suerte.